Ver para crecer. Con el pastor Luis Ángel Díaz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? De veras que es un gusto que nos acompañe nuevamente en el espacio del pastor Luis Ángel Díaz, Ver para Crecer. Hoy vamos a empezar a explorar temas siempre de liderazgo, como los que hemos compartido en los últimos meses con ustedes, pero vamos a hacer, lo voy a plantear desde esta perspectiva. Vamos a hacer una introspección de liderazgo, digámoslo. No es el tema, sino que estoy nada más haciendo una pequeña conclusión para llegar al punto y contarles de qué vamos a hablar en términos generales. Pero antes, el saludo de siempre. Pastor, un gusto nuevamente y Gracias. estar aquí con usted compartiendo. Aquí estamos para continuar reflexionando sobre estos temas valiosos. Bueno, decía yo que vamos a hacer una especie de introspección. ¿Por qué? Porque el tema que nos va a ocupar en esta oportunidad es que todo líder debe crecer, pero primero adentro, desde adentro. Ese va a ser el tema que vamos a abordar. Y vamos a tener a la base eh, un versículo bíblico que es Romanos 12:2, la versión EDBI, que dice: no os amoldéis al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Esta va a ser nuestra base bíblica, pero también vamos a desarrollar una idea central con el pastor. ¿Cuál es esta? Bueno, esta es el crecimiento ministerial y organizacional sostenible que comienza con la transformación interior del líder. Esa es como la parte principal. Y además de esto, vamos a mencionar que la renovación de la mente, el carácter y la motivación produce un liderazgo espiritualmente saludable, emocionalmente estable y sobre todo capaz de triunfar. Esta va a ser como la línea o la idea central que vamos a desarrollar. Partiendo de todo esto, pastor, ¿cuáles son como los principales problemas vinculantes que podemos hablar sobre este tema en particular? Bueno, en realidad este tema es sumamente valioso porque tiene que ver con el punto de inicio del desarrollo del líder y de las organizaciones. Sí, Toda organización va a crecer en la medida que los líderes que la forman crecen, pero por dentro. Esto tiene que ver con la calidad, tiene que ver con el tipo de persona que se está desarrollando. Y en cuanto a esto de los problemas principales vinculados a esto, al tema principal que estamos abordando sobre el crecimiento primeramente interno, pues obviamente hay una lista bastante larga, pero solo quiero señalar algunos. Por ejemplo, el activismo sin transformación espiritual. ujú, El liderazgo basado en habilidades, no en el carácter. Ese es un segundo problema. El tercero, el estancamiento en el crecimiento personal, porque esta es una realidad. claro. Llega un momento que la persona se estanca y muchas veces ni cuenta se da. El otro problema común es la inmadurez emocional. Aquí muchos conflictos de liderazgo en el ministerio y en cualquier tipo de organización generalmente se dan porque no hay madurez emocional. Es decir, no hay manera en cómo la persona pueda controlar o autocontrolar sus propias emociones. Otro problema principal es la falta de autoevaluación. Como lo hemos mencionado en otras ocasiones, hay muchos líderes que evitan la evaluación porque no Ujú. quieren realmente enfrentarse con la realidad, pero la falta de evaluación lleva al fracaso. Mire, lo que no se evalúa no se mejora. Eso así Es es. un Este es principio. un problema grave. Por ese motivo es que tenemos que estar evaluando constantemente. El otro problema es la dependencia excesiva en los resultados externos. Generalmente nosotros estamos valorando lo externo. Ujú. Y no es que no valga, por supuesto que vamos a tomarlos en cuenta, pero ¿qué de los internos? ¿Hay acaso alguna forma de poder evaluar eso? Por supuesto que la hay. Pero también la pérdida de influencia espiritual. Esto tiene que ver cuando el líder básicamente deja de crecer internamente, ya deja básicamente de inspirar, deja de ser un instrumento de orientación para otros. Así que en ese sentido tenemos estos 7 principales problemas vinculados al tema principal que estamos abordando, que tiene que ver con el crecimiento interno del líder por dentro. A ver, pero ¿por qué es importante plantear el hecho, pastor, de que un líder primero debe de crecer internamente? Porque cualquiera podría decir, bueno, se capacita, adopta diferentes capacidades y todo eso, y digamos que está listo. ¿Pero qué? ¿Primero depende de su madurez, de su pensamiento, o por qué es importante?
Fíjense de que en el liderazgo nosotros encontramos que bíblicamente el liderazgo nace del interior de la persona, porque justamente un liderazgo cristiano o un líder cristiano tiene ese calificativo líder cristiano porque sencillamente se ha convertido a Cristo. Ujú. Entonces eso implica un cambio interno. Y en Romanos 12:2 nos enseña que la transformación comienza con la renovación de la mente. Y a partir de ahí cambia su manera de pensar, su manera de decidir y su manera de actuar. Por ese motivo es que se vuelve estratégico, necesario, indispensable que el líder cambie su forma de pensar. Por supuesto que estamos hablando de un líder cristiano. Tiene que cambiar internamente y esta es una obra espiritual que solo Dios puede hacerla. Muchas veces creemos que el principal problema de un ministerio o de cualquier otro tipo de organización son los recursos, es el presupuesto o la falta de personal. Sin embargo, el mayor desafío de cualquier tipo de organización siempre tiene que ver con el desarrollo interno del líder. Y aquí quiero señalar a John Maxwell que afirma lo siguiente: el crecimiento interior precede al crecimiento exterior. Esto nos recuerda entonces que nadie puede llevar a otros más lejos desde donde él ha podido llegar. Esta es una verdad importantísima. El crecimiento exterior es una evidencia de lo que está pasando por dentro. Ujú. Por lo tanto, se vuelve necesario el crecimiento interno del líder. Así que cuando Dios transforma el corazón del líder, también transforma su visión, transforma su carácter y la forma en que influye sobre las personas. Por ese motivo es que esto se vuelve importante. O sea que un líder, para poderlo comprender, o sea, lo pregunto primero, para mí, tiene que tener esa experiencia o esa comprensión primera de que lo que pueda venir tiene que estar preparado para todo, pues. Sí, sí, porque los desafíos son grandes, son enormes. La madurez fundamentalmente es clave en esto y Ujú, justamente tiene que ver con el crecimiento interno, la madurez. ujú. Y esta madurez no solamente es espiritual, tiene que ser madurez emocional, madurez física, porque hay problemas que van a requerir una fuerza física que sobrepasa los límites muchas veces o las capacidades, por lo tanto tenemos que estar preparados en nuestro cuerpo para poder enfrentar el desarrollo de toda una visión. Antes de continuar con el programa, quiero recordarles que está a la venta ya mi primer libro que he titulado Desarrollar una visión, reflexiones para la vida. En él usted encontrará una ruta muy puntual para poder desarrollar su propio potencial y el de su familia. De igual forma, estoy animando a los jóvenes a través de este libro a que decidan por una ruta que les permita a ellos desarrollar todo el potencial que Dios ha puesto en sus vidas. Así que les animo en el Señor a comprar este libro y continuamos con nuestro programa. Yo quisiera hacer un poquitito para atrás de lo que comenzamos hablando, porque me llamó la atención el punto número 2 de los 7 que usted Ujú, mencionó. ujú. El 2 dice liderazgo basado en habilidades y no en carácter. ¿Por qué? Fíjese de que, bueno, obviamente ese es un error. Es decir, nosotros no debemos de basar nuestro liderazgo en aspectos externos, Ujú, sino que internos. Por ejemplo, si hablamos de un edificio, el edificio le da consistencia, le da fortaleza, le prepara para poder enfrentar la fuerza del viento, los movimientos de tierra, etcétera, la estructura que tiene. Entonces, esto es como una comparación. sí. La estructura de un edificio es determinante. Si no tiene la capacidad, esa estructura para sostener todo lo que implica el edificio, sencillamente se va a caer. Ujú. Entonces, lo mismo es en cuanto al líder. El carácter es la columna vertebral del líder y es quien lo va a sostener en medio de los grandes desafíos. Todos los líderes vamos a ser muchas veces sobreexigidos, confrontados, vamos a ser demandados de la misma situación, las mismas exigencias que requiere el desarrollo y el crecimiento de un proyecto y vamos a tener que estar listos para eso. Bueno, aquí también el líder debe de ser muy claro con él mismo, pues. Yo Sí, decía que en psicología se habla de la introspección, ¿verdad? O sí. sea, uno hace una evaluación interna de lo que uno es. Pero ahora bien, ¿cuáles son las áreas que el líder debe de poner como a disposición de Dios
para que él se las vaya tratando y le permita desarrollar o transformar su liderazgo como tal? Fíjese que esta pregunta es importante y antes de contestarla quiero referirme a la demanda que los padres tenemos en la administración y liderazgo de nuestros hogares. Usted y yo somos padres y sabemos de que una cosa es tener a los hijos pequeños, otra es tenerlos ya de 11, 12, 13 años. A medida pasa el tiempo, llegan a ser adolescentes, luego llegan a ser jóvenes, luego jóvenes adultos, y cada etapa requiere de nosotros una actitud y una preparación diferente. Y cuando el padre y la madre no están preparados para este tipo de etapas en el desarrollo de los hijos, es aquí donde empiezan los problemas. Porque en vez de poder cooperar con el crecimiento y el desarrollo de nuestros hijos, probablemente seamos un factor de estancamiento. Ahora, en cuanto a la pregunta que usted me hacía, ¿cuáles son las áreas internas que un líder tiene que estar desarrollando? La primera área es la mente, es lo que señalábamos hace un momento, porque es ahí donde nacen nuestras creencias, nuestros pensamientos y decisiones. Y en Romanos 12:2 habla precisamente de renovar el entendimiento para discernir la voluntad de Dios. Entonces, en definitiva, el líder tiene que discernir la voluntad de Dios. Y esta voluntad de Dios, por supuesto que la va a lograr discernir en la medida que haya permitido que Dios ejecute un proceso de cambio en su vida interna. Pero también debe transformarse el carácter, aprendiendo a actuar con humildad, integridad y dominio propio. Otra área fundamental son las emociones. En este caso, es necesario porque el líder emocionalmente inmaduro puede afectar profundamente a todo un equipo y a toda una organización, cualquiera que sea iglesia, sea organización social, cultural, política, lo que quiera. Pero el líder emocionalmente inmaduro lo que justamente hace es poner en riesgo el proceso de crecimiento y de desarrollo de una organización. Además de esto, también debemos de entender que Dios desea renovar nuestras motivaciones para que el servicio no esté impulsado por el reconocimiento personal, sino por el deseo de glorificar a Cristo. Esta es la gran diferencia entre el líder cristiano y el que no es líder cristiano. Porque el líder cristiano tiene una motivación principal y es glorificar a Dios. En cambio, el líder que no es cristiano tiende a glorificarse a sí mismo. Es decir, está básicamente buscando el reconocimiento personal. Ahora, cuando un líder cristiano busca el reconocimiento personal, está desnaturalizando el liderazgo cristiano, porque no tiene nada que ver con esa parte. Hay un autor que se llama Dallas Willard que afirma el cambio verdadero empieza dentro de nosotros. Y cuando estas áreas son transformadas por el liderazgo, deja de depender únicamente de habilidades y comienza a reflejar el carácter de Cristo. Entonces, estamos hablando las áreas en las que el líder tiene que estar siendo transformado. Básicamente estamos hablando de la mente, del carácter, de las emociones. Tiene que ver con las motivaciones, es decir, lo que nos mueve a cada uno de nosotros, y entender de que todo esto va a ser transformado en la medida de que nosotros dependamos totalmente de Dios. Ahora bien, ¿cómo identificar, pastor, el hecho de que el líder sepa que está creciendo internamente? Que no solamente está llenándose de actividades o de responsabilidades, sino que dentro de cada actividad que él desarrolle, sabe que está creciendo. Claro, hay un pasaje de la Biblia y es un principio importantísimo. Por sus frutos los conoceréis. Este pasaje nos ayuda a entender que son los resultados los que van a determinar si estoy haciendo bien o no mi servicio a Dios si es que soy líder cristiano. Entonces, el factor que me va a permitir identificar si tengo un buen resultado o no son los resultados. Pero hay un aspecto importante acá. Los resultados deben ser producto de nuestra obediencia al mandato que Cristo nos ha dado. Porque todo líder cristiano tiene instrucciones de parte de Dios. Y no importa que este líder cristiano esté en una organización social
o en una iglesia, o en una organización política, o en una organización cultural o social, no importa. Si es líder cristiano, esta persona tendrá que cumplir con el mandato de Cristo para esa época, para esa organización, porque de otra forma entonces esa organización pierde sentido, pierde propósito. Cualquier tipo de organización debe de obedecer el mandato de Cristo si es que desea tener un impacto sobresaliente en su época y en las siguientes generaciones. Así que en ese sentido el factor que le va a permitir al líder identificar qué tan bien le está yendo son los resultados, pero basados en la obediencia a Cristo. Y cuando hablo de obediencia a Cristo es cumplir el llamado que Dios le ha hecho en su momento, en su época y de acuerdo a la plataforma donde Dios lo ha ubicado. Yo leía algunos aspectos y creo que son palabras de un escritor que usted ya lo conoce, que dice que la mayor inversión que puede hacer un líder es en sí mismo. ¿Sí? Ok, estamos bien, pero ¿qué tal cuando esa inversión en sí mismo no es para aprovecharse o para crecer, no para aprovecharse? Esa es la pregunta. Sí, no, ahí no hay principios y valores cristianos, porque todos sabemos que el líder cristiano tiene otra ruta, tiene otra intención. Pero suele pasar, ¿verdad? Suele pasar cuando el líder cristiano se pierde en el proceso, pero no es lo que bíblicamente se esperaría. Una persona que busca crecimiento es, y esto va siempre desde el punto de vista bíblico, para servir a Cristo y a los demás. No es para servirse. Y es acá donde viene el principio que Cristo establece, que Él vino para servir, no para ser servido. Esto viene a ser una tentación para todo líder cristiano, porque casi siempre cuando el crecimiento y el desarrollo se da, puede surgir la comodidad, puede surgir las autosatisfacciones, que vendrían a ser como premios que el líder considera que tiene el derecho de haberlos recibido. Pero ¿quién lo puso ahí? Pues Dios. Entonces, tiene que glorificar a Dios. Esta será una lucha permanente. De manera que el líder cristiano debe de tener muy claro que su motivación es glorificar a Cristo. Y creo que esa pregunta es clave. ¿Quién te puso en este lugar? ¿Sí? Porque al saber quién te puso en el lugar, entonces usted va a honrar a quien lo puso en ese A quien lo puso en ese lugar. Y esto nos lleva a una pregunta todavía más de fondo. ¿Para qué Dios nos instaló en esta tierra? ¿Cuál es la razón por la que Dios nos ha instalado en esta tierra? Y en ese sentido, se vuelve relevante el hecho de que si Dios nos puso en esta plataforma de la tierra, así es, pero esto tiene que ser tiene que ser producto de una toma de conciencia, que todo lo que yo haga acá obedecerá a una intención de parte de Dios para que yo haga algo respecto a lo que Él me ha llamado a hacer. ¿Qué recomendaciones prácticas? Porque sé que en este momento hay muchos líderes que están observando este contenido y toman nota. Entonces yo le preguntaría a usted, ¿qué recomendaciones prácticas daría a esos líderes que deciden iniciar todo un proceso serio y responsable que viene desde adentro hacia afuera? Lo primero es establecer una vida devocional diaria. Aquí hay un problema porque no todos los líderes cristianos tienden a tener esta práctica. Porque ningún crecimiento se va a dar si estamos lejos de Dios. Estoy hablando del crecimiento desde el punto de vista bíblico. Así que la primera recomendación es establecer una vida devocional diaria. La segunda recomendación es importante identificar los pensamientos negativos, los temores, las creencias que nos están limitando, las que impiden hacernos avanzar y reemplazar todo eso por la verdad de Dios. Porque muchas veces nosotros aprendemos cosas que son falsas, pero la Biblia nos revela mejores criterios. En tercer momento, recomiendo mantener una actitud permanente de aprendizaje. El líder tiene que ser un permanente estudiante. Tiene que estar leyendo, tiene que estar capacitando, buscando mentores que le puedan ayudar, que le puedan orientar, que lo puedan corregir, porque lamentablemente no todo líder le gusta que lo corrijan. Es raro, casi siempre hay un proceso ahí de
de autodefensa porque no quiere verse mal. Y en cuarto lugar, es necesario practicar la autoevaluación constante, preguntándonos con honestidad, ¿estoy creciendo solo en responsabilidades o estoy creciendo en carácter? Porque también se da ese problema. A medida la persona va destacando, se le asignan más responsabilidades. Claro. Su crecimiento tiene que ver con responsabilidades, pero acá la pregunta es, ¿estamos creciendo en responsabilidades o estamos creciendo en carácter? Cuando un líder cultiva estos hábitos, entonces Dios lo va a fortalecer en su visión, en su influencia y en su capacidad para servir. Si usted creía de que ser líder solamente eran factores externos, ahora el pastor Luis Ángel Díaz le ha dejado claro que hay que iniciar desde adentro. Pastor, terminamos Terminamos esta espacio etapa. rápido, Sí, pero muy interesante, muy fuerte en contenido y sobre todo en responsabilidad. así es. Yo animo a que todos hagamos lo que Dios nos ha puesto a hacer en esta tierra. Nos vemos la próxima semana con más, siempre en este canal de YouTube. Nos vemos.